Bueno, en nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, le damos la bienvenida a esta segunda sesión del curso dictado por el doctor Faustino Sánchez. Y antes de iniciar esta sesión, nos gustaría comunicarles que este curso forma parte de una suite, así le hemos llamado, de 3 cursos que están relacionados entre sí. Este primer curso es sobre la modelación de epidemias y los 2 siguientes cursos tratan de problemas muy relacionados, que es la solución numérica de las ecuaciones que aparecen en los modelos, y también de cómo encontrar, cómo estimar los parámetros que aparecen justamente en los modelos. Muy pronto les haremos llegar toda la información sobre estos siguientes cursos que se van a continuar la próxima semana. Bueno, entonces los dejo con el doctor Faustino. Adelante. Muchas gracias, Humberto, por tu gentil presentación de nueva cuenta. Entonces nos vamos a la primera transparencia. Entonces, como les dije, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Fundamentos de Modelación Matemática, un acercamiento a la epidemiología matemática. En esta primera transparencia, por ahí está mi correo electrónico. Por favor, tome notas de él, si es que quisieran hacer algún comentario o pregunta que motive la presentación que estamos haciendo. Entonces, dicho esto, nos vamos a la siguiente transparencia donde aparece el contenido de esta sesión. Esta sesión la empezaremos haciendo un acercamiento histórico a una ley fundamental que está por detrás de muchos de los modelos clásicos, tanto en dinámica de poblaciones como en epidemiología. Me refiero, y es el primer punto del contenido de esta sesión, a hacer un acercamiento histórico de la ley de acción de masas. Hecho esto, me voy a centrar en 2 personajes. Uno es Alfred Lotka, en sus búsquedas para encontrar oscilaciones químicas, es decir, reacciones químicas que exhiban oscilación en la concentración de las sustancias reaccionantes. La formulación matemática de esta propuesta de Alfred Lotka después se conecta de una forma muy bonita con trabajos desarrollados de forma independiente por un gran matemático italiano, Vito Volterra. Y Vito Volterra nos va a ocupar los siguientes minutos. Gran parte de la sesión de hoy está dedicada a Vito Volterra. Entonces, pues dicho esto, ya les dije el contenido, pues sin más preámbulo, nos vamos. Nos vamos ya propiamente al contenido. Debo decirles que gran parte de lo que voy a exponer ahora se encuentra escrito en 2 libros, de los cuales de uno soy autor y del otro soy coautor. Uno de ellos se llama Matemáticas para las Ciencias Naturales y lo editó la Sociedad Matemática Mexicana,
y mi coautor es José Luis Gutiérrez. Y el otro libro del cual saqué material de lo que les voy a platicar hoy se llama Matemáticas y Química. Faustino. A ver, un segundo, por favor. Una mirada a la cinética tipo histórico, a esta ley, una mirada a la cinética química y el SIMAT de una. Bueno. Yo suelo hacer este tipo de... ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Aparentemente hay gente que no escucha. Sí. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Se te fue el audio un momento. Sí, me di cuenta. Entonces, para los que no escucharon, vamos a empezar haciendo una presentación de carácter histórico de una ley fundamental que está detrás de muchos de los modelos clásicos de dinámica de poblaciones y de epidemiología, la ley de acción de masas. Y bueno, este tipo de temas a mí me gusta presentarlos. Vamos a la siguiente transparencia. Sobre la ley de acción de masas, un acercamiento histórico. La forma como a mí me gusta presentarlo es ubicando el contexto en el cual esta ley en particular es relevante. Y bueno, pues es relevante porque una de las características de la materia es su constante transformación, su permanente cambio. Descubrir en estos cambios los principios generales válidos en esa gran diversidad de transformaciones es un problema fundamental. El principios de estos procesos fundamentales e indica que no obstante las distintas formas que tome la materia en su permanente cambio, esta no se destruye, no desaparece, solo se transforma. Es en la siguiente transparencia. 3. Uno de los mecanismos, no, la anterior. Uno de los mecanismos a través de los cuales la materia se transforma son las reacciones químicas. Muchos de los procesos vitales, de hecho la existencia de la vida misma, serían imposibles sin la realización de muchas y complejas cadenas de reacciones químicas. En el caso de organismos vivos, procesos fundamentales como el metabolismo o la fotosíntesis son centrales. El metabolismo es una cadena de reacciones químicas a través de las cuales el organismo transforma los alimentos tal cual los ingerimos en sustancias aprovechables para nuestro organismo. Y la fotosíntesis es una cadena de reacciones químicas que se desencadena en la parte verde de las plantas y genera una serie de reacciones químicas a partir de la incidencia de fotones. Y uno de los subproductos de este proceso complicado de la fotosíntesis es el oxígeno, vital para nosotros. En la siguiente transparencia está en forma esquemática la cadena de reacciones químicas. La primera, que aparece del lado izquierdo arriba, es el ciclo de Krebs, que básicamente es el ciclo del ácido cítrico, fundamental en el metabolismo. Mientras que la que aparece del lado derecho en la parte baja es el ciclo de Calvin, fundamental en la fotosíntesis. Entonces nos vamos a la siguiente transparencia. Y bueno, en todo esto, pues aquí nos surge una pregunta. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿qué es una reacción química? Porque una reacción química no es una mezcla, aunque una reacción química se necesita que se mezclen, pero no basta. Entonces vamos a ponernos de acuerdo qué cosa es una reacción química. Esto aparece en la definición al inicio de la transparencia.
Entonces, una reacción química, por ejemplo, entre dos sustancias A y B, y les llamaremos reactivos, se produce cuando al interaccionar moléculas de sustancias diferentes, se produce una molécula de una tercera sustancia, P, y a esa le llamaremos producto. ¿Sí se escucha? Los químicos suelen representarlo esto en ecuaciones químicas. Entonces, lo que aparece después de la definición es una reacción química entre dos sustancias, A y B, y como resultado de ella surge una tercera, el producto. Ahora bien, dada una reacción química, esta puede estudiarse desde dos grandes puntos de vista. Un primer punto de vista es el enfoque estequiométrico. Y en este enfoque lo importante es verificar que en la ecuación química la masa se conserve. Entonces es común que los químicos hablen de balanceo de ecuaciones, simplemente verificando que del lado izquierdo haya la misma cantidad, aunque transformada, del lado derecho. Entonces en el enfoque estequiométrico eso es lo importante, lo relevante, balancear las ecuaciones químicas. Otro enfoque a través del cual se estudian las reacciones químicas es el enfoque cinético. El enfoque cinético se plantea las Faustino, ¿nos escuchas? Bueno, espera un segundo, por favor. Se ha vuelto a perder el audio. la siguiente pregunta. ¿Cuáles son la concentración de los reactivos? Las reacciones son reversibles. También es importante más rápidas. Ajá. Bueno, ahora, dicho esto, adivinarán ustedes que la parte en la cual nos vamos a centrar en esta presentación es el enfoque cinético. Y dentro del enfoque cinético para estudiar reacciones químicas, preguntas relevantes son las siguientes. ¿Cómo cuantificar la velocidad de una reacción química? ¿Cómo depende la velocidad de una reacción química de los distintos factores que en ella influyen? Fíjense que responder a estas preguntas no fue algo rápido, llevó su tiempo. Y entonces, en esta presentación de tipo histórico, nos vamos a la siguiente transparencia, donde aparecen los primeros personajes que empezaron a estudiar y a tratar de responder esas preguntas. Empezamos con la obra de Elementa Chemicae de Hermann Boerhaave, que vivió de 1668 a 1738. Introdujo el concepto de afinidad en una reacción química. Ojo, el concepto de afinidad en este primer acercamiento es importante. Un siguiente personaje es un químico francés, que es Claude Louis Berthollet, que vivió de 1748 a 1822. Él investigó las fuerzas que controlan las reacciones químicas y estableció la relación entre la masa de una sustancia y la razón en la cual participa en una reacción. En 1801, en su Recherche sur l'affinité, escribió: las leyes de la afinidad por medio de las cuales los cuerpos tienden a permanecer juntos o a combinarse. Es decir, refiriéndose a la afinidad, así la escribió. Dice, las leyes de la afinidad por medio de las cuales los cuerpos tienden a permanecer juntos o a combinarse. Y ahí están los dos personajes. Nos vamos a la siguiente transparencia. Y en la siguiente transparencia aparece un listado de trabajos desarrollados por un par de personajes. Uno es Peter Gouache y otro Guldberg.
Uno es matemático y otro es químico. Y si ustedes ven en esta lista de las 4 referencias que ahí aparecen, casi todos ellos tienen que ver con estudios sobre la afinidad. Ajá. Por cierto, varios de estos trabajos fueron publicados en la Sociedad Científica de Cristiania. Cristiania era fue el nombre de lo que ahora se conoce como Oslo, en Noruega. Entonces, estos trabajos de carácter experimental que tenían en mente tratar de poner en claro de qué manera se llevan a cabo las reacciones químicas, con qué velocidad, afinidad, decían en su momento, tuvieron como antecedentes estos trabajos de estos 2 personajes. En la siguiente transparencia aparecen otros 4 trabajos y aparece otro tercer personaje, Van Hoff, que también basado en los trabajos de los 2 anteriores, del químico y del matemático anteriores, también hizo contribuciones importantes. Pero vean, en todas estas referencias, en buena parte de ellas, básicamente se hace referencia a un concepto, la afinidad química. Entonces nos vamos a la siguiente transparencia. Y aquí están los personajes a los que me he referido, estos últimos 3. Entonces, basados en los trabajos de Berthollet, entre 1864 y 1879, el matemático Peter Wash y el químico Cato Guldberg introdujeron conceptos para responder parcialmente a las preguntas que planteamos al principio. En 1877, de forma independiente, el químico alemán Jacobus Henricus van Hoff llegó a formulaciones similares. Además, clasificó las reacciones químicas. Si clasificó, quiere decir hablar de reacciones reversibles, de reacciones irreversibles, y también introdujo un concepto, lo que se conoce en la literatura como el orden de una reacción química, que básicamente tiene que ver con el número de átomos que participan de las sustancias. Bien, nos vamos a la siguiente transparencia. Entonces, dada una reacción química, esta puede estudiarse a 2 niveles. Uno, al nivel microscópico, y siendo a nivel microscópico la explicación, el enfoque, teoría importante aquí son la teoría de las colisiones, es decir, la frecuencia de colisiones, particularmente colisiones independientes, teoría que fue desarrollada por Boltzmann en 1872 en su teoría cinética de los gases. Vean qué coincidencia de tipo histórico. Mientras Boltzmann estaba desarrollando la teoría cinética de los gases, particularmente la teoría de las colisiones, estos matemáticos y químicos estaban interesados en responder a otro tipo de preguntas. ¿Cuál es la velocidad con la que se efectúa una reacción química? Y cómo incorporar los factores que en ella influyen. En este mismo nivel, el microscópico, un concepto importante es lo que se llama energía de activación. Esta la entendemos como que es la energía que debe suministrarse a las moléculas de una sustancia, el reactivo, a fin de que el resultado sea una reacción química. Como les dije hace un momento, no basta mezclar sustancias, se requiere algo más. Y uno de los factores importantes para que una reacción se lleve a cabo es la energía de activación. Bien, el otro nivel al que se puede estudiar una reacción química es el macroscópico. Y a este nivel, los conceptos relevantes son, como ya dije, el de afinidad, como le llamaban los precursores de estos estudios, o fuerza química de la reacción. Otro concepto importante es el de masa activa, y ellos, el matemático y el químico, deben ser de Dinamarca, definieron el concepto de masa activa de la siguiente manera. Dice, realmente nosotros entendemos por masa activa solamente la cantidad de sustancia en la esfera de acción. La esfera de acción puede ser representada por el volumen unitario. Entonces, realmente lo que nos están diciendo es que la masa activa de una sustancia en una reacción química
es la concentración de ella. Ajá. Y siguiendo con esta idea, nos vamos a la siguiente transparencia. Entonces, consideren de forma esquemática la siguiente reacción irreversible. Una reacción es irreversible si solamente se da en una dirección. Es decir, los productos no influyen de nueva cuenta a la reacción, solamente los reactivos. Entonces, ahí está representada al inicio una ecuación química entre dos sustancias. Participan A minúscula moléculas o átomos de A y B minúscula átomos o moléculas de B. Y dan como resultado P moléculas o átomos de P mayúscula y Q minúscula de Q mayúscula, que son los productos. Y entonces, en esta reacción química, Esperamos un minuto, por favor. Faustino, ¿nos escuchas? la afinidad o la fuerza de como antes se pensaba que eso es reactivo y enunciaron, pero la podemos enunciar, entonces la ley de fuerza química entre ellos es propia. Y lo que se vio es que matemáticamente, lo primero que observaron es que la afinidad dependía de la naturaleza de los reactivos. La ley de reacción de masas, el nombre de dos reactivos A y B reaccionan juntos a una temperatura dada. Como les dije, en el lenguaje moderno, esto que ellos llamaban afinidad corresponde al lenguaje moderno a velocidad instantánea. Entonces nos vamos a la siguiente reacción, llego a la siguiente transparencia. Y entonces la velocidad de una reacción química puede cuantificarse de dos formas equivalentes. O bien lo podemos hacer a través de la velocidad instantánea en la que disminuye la concentración de los reactivos. Es una posibilidad. Y entonces eso nos lleva, para el caso de la reacción química que está arriba, nos lleva a las siguientes dos ecuaciones diferenciales que aparecen ahí. La velocidad, la derivada de la concentración de A al tiempo t, es, según la ley de acción de masas, proporcional, constante K1 de proporcionalidad, al producto de las concentraciones elevadas a sus respectivas potencias. Y lo correspondiente para B, pero con otra constante, K2. Estas constantes K1 y K2 son positivas y son llamadas constantes cinéticas de la reacción. Respecto a A, la primera, y respecto a B, la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que si quisiéramos describir la velocidad de una reacción química, habría que ver la velocidad instantánea de cambio de cada uno de los reactivos participantes. Entonces, eso es una opción. Y nos llegamos a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal en general. El otro enfoque es el enfoque, no el enfoque, sino la manera, digamos, que es completamente simétrica. La otra manera es a través de la velocidad instantánea de incremento en la concentración de los productos. Vean que es completamente simétrico, simplemente porque lo que se va disminuyendo de los reactivos se va transformando en productos. Entonces, estudiar la disminución de la concentración de los reactivos es equivalente a estudiar la velocidad de incremento en la concentración de los productos. Entonces, finalmente, en cualquiera que sea el escenario, cualquiera de los dos,
nos lleva a que el planteamiento matemático de la ley de acción de masas es un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo, dado por un campo vectorial, que la forma explícita del campo vectorial está al final de esa transparencia. La forma explícita pues la da el tipo de reacción particular que se esté estudiando. Y como ya vimos en el sistema de arriba, en el sistema de dos ecuaciones de arriba, aparecen parámetros cinéticos. Entonces, en general, el planteamiento matemático nos conduce a un sistema autónomo definido por un campo vectorial y en el que aparecen un vector de parámetros cinéticos. Entonces, es la formulación matemática. A los ojos de un matemático se trata de un sistema autónomo, no lineal, dependiente de un... Bien, entonces nos continuamos, vamos a la siguiente transparencia. Entonces, bajo otro aspecto importante que estudiaron este matemático y el químico que les mencioné, fue un aspecto relacionado con lo que le llamaron el equilibrio químico. Entonces, este fue introducido en una reacción química que es reversible, que está en equilibrio y se efectúa a temperatura constante. Si eso ocurre, entonces el cociente entre la concentración de los reactivos y la de los productos es constante, se llama constante de equilibrio. Por ejemplo, la reacción reversible que tiene el número 11 en la transparencia, vean con cuidado, los reactivos son A mayúscula y B mayúscula, los productos son C mayúscula y D mayúscula. Y las minúsculas simplemente dicen el número de moléculas de cada participante, ya sea como reactivo o como producto. En la literatura química, a estos coeficientes les llaman coeficientes estequiométricos, porque están relacionados con el balance químico de las reacciones. Entonces, lo que ellos observaron es que en estado de equilibrio químico, el cociente de estas concentraciones es constante. La constante K que aparece ahí en la transparencia. De esa igualdad, vean, podemos simplemente pasando, multiplicando el denominador y reacomodando, y nos queda una diferencia que con lo que he dicho antes, entonces podemos caracterizar el primer término de la diferencia como la velocidad de la reacción en sentido de regreso. Y el siguiente, el término que restamos, es la velocidad de ida. Entonces, en equilibrio químico, ambas magnitudes, la velocidad de regreso y la velocidad de ida, es 0. Entonces, esta fue otra de las observaciones que ellos hicieron. Recuerden los tiempos. Los tiempos son 1870, 80, por ahí, en esos años. Por este mismo tiempo, pues vamos a la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia aparece otro personaje muy importante en estas cuestiones, que es Svante Arrhenius. Él, basado en los trabajos de Van Hoff, propuso en 1889 la dependencia entre la constante cinética K, la energía de activación E sub A y la temperatura T. Y la expresión matemática para estas cantidades está representada en la ecuación que ahí aparece. K de T es igual a una constante A, E a la menos energía de activación sobre la constante de los gases multiplicada por la temperatura medida en grados Kelvin. Y el personaje en cuestión está aquí. Vean ustedes que si en las reacciones químicas que planteé al principio en forma esquemática incorporáramos el factor temperatura además del tiempo, entonces en vez de tener un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, a lo que llegaríamos es a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales. No lineales por la ley de acción de masas. Y además el factor temperatura entra como variable independiente en las constantes cinéticas. Entonces, matemáticamente, si uno incorpora la temperatura, damos origen a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Si la reacción química es sencilla, pues sería una ecuación diferencial parcial lineal de primer orden. Bien,
Entonces, con esto como introducción, vámonos rápidamente a la siguiente transparencia y aparece nuestro primer personaje. El primer personaje es Alfred James Lotka, que vivió de 1880 a 1949. Realmente es uno de los grandes precursores de la biología matemática. El libro que aquí aparece, que edita Dover, es el nombre con el que se conoce actualmente. Realmente el título original era Elementos de la Física Biológica, donde hizo una compilación de sus trabajos. Y algún trabajo que viene en esta compilación fue motivo de una gran controversia con el otro personaje de esta plática. Entonces, lo que él estaba interesado, nos vamos a la siguiente transparencia, es en oscilaciones químicas. Para estos años antecedentes, en 1828, Fechner dio a conocer el descubrimiento de una celda electroquímica, la cual producía una corriente oscilante. A finales del siglo XIX, Ostwald encontró una oscilación en una disolución de cromo en ácido. Para este mismo tiempo, Lysenko descubrió las configuraciones de precipitación periódicas, que básicamente es la formación de anillos concéntricos en unas sustancias que se precipitan. Este es un antecedente muy interesante como procesos en el estudio de formación de patrones en sistemas químicos, Lysenko. Debido a particularmente este trabajo, se pensó que para la ocurrencia de estos eventos era indispensable la existencia de gradientes difusivos, por lo que esto casi se transformó en dogma. Los gradientes difusivos, según esto, eran necesarios para la ocurrencia de oscilaciones químicas. Sin embargo, en 1910, Alfred Lotka sugirió una reacción homogénea, sin gradientes difusivos, quiere decir, que exhiben oscilaciones amortiguadas. Y 10 años después, el propio Lotka sugirió un nuevo sistema químico de oscilaciones no amortiguadas. Esas, pónganle mucha atención, oscilaciones no amortiguadas. Nos vamos a la siguiente transparencia y vamos a ver en qué consistió su propuesta. Él propuso un esquema. ¿Están viendo bien la transparencia? ¿Sí la ven bien? Debería empezar donde dice su mecanismo autocatalítico. Esa parte no se distingue, ¿eh? Está ¿Sí se ve bien? No, está medio arribita. Bueno, ahí así empieza. Y ahí donde dice 12, hay una reacción química antes, que es A más X, flechita, 12X. Y después las siguientes dos que sí aparecen ahí en la expresión 12. Entonces se trata de tres reacciones, un conjunto de tres reacciones químicas es A más X y da como resultado 2X. X más Y y da como resultado 2Y. Y Y da como resultado B. Entonces, teniendo la expresión 12 para estas tres reacciones químicas, uno puede, utilizando la ley de acción de masas que ya vimos anteriormente, expresar la dinámica de la reacción química como un sistema de ecuaciones diferenciales. Es el sistema 13 que ahí aparece. Del lado izquierdo es la derivada de cada una de las concentraciones, la de A, la de X, la de Y y la de B. Entonces, como ven, el sistema 13 es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal. Aparece el producto de las concentraciones del lado derecho. Una cosa que es interesante en este sistema, véanlo con un poquito de calma, es que si ustedes suponen que la sustancia A y la sustancia B son constantes, a ver, hagan el ejercicio rápido. Si suponen que A y B son constantes, entonces la cuarta ecuación en el sistema 13 pues se despinta, ¿no? La primera también, y quedan dos para X y para Y. Pero si suponemos que A es constante y que B también lo es, eso matemáticamente se reduce
y reduciendo también la notación a un sistema de 2 ecuaciones diferenciales. El 14 para X, que está relacionada con la X mayúscula de arriba, y la Y minúscula, que está relacionada con la Y mayúscula de arriba. Y es un sistema, el sistema 14, no lineal. Véanlo con mucho cuidado, por favor. Dice, la derivada de X es igual a K1'X menos K2'XY. Y la otra es, la derivada de Y respecto a T es igual a K2'XY menos K3'Y. ¿Estamos? Pónganle mucho cuidado, por favor, a este sistema, el 14. Pónganle atención, guárdenlo en su memoria, ¿sale? Bien, dicho estas contribuciones de Lotka, vámonos con nuestro siguiente personaje, Vito Volterra, en la siguiente transparencia. Entonces, en la siguiente transparencia, ahí aparece Vito Volterra y aparece la portada de uno de sus grandes trabajos, que es Lecciones sobre la teoría matemática de la lucha por la vida. Es uno de sus muchos trabajos, realmente él hizo muchos estudios, tanto de carácter teórico como en alguna parte de su vida, de cuestiones de dinámica de poblaciones. Entonces, vámonos a la siguiente transparencia, donde pongo algunos datos de la vida de Vito Volterra, datos biográficos. Entonces, Vito Volterra nace en 1860 y muere en 1940. Estudió en la Universidad de Pisa y en la Escuela Normal Superior de Pisa, y en 1882 se doctoró en física. Muchas de sus clases y conferencias en universidades italianas, como Turín, La Sapienza, o en el extranjero, fueron publicadas en forma de libros. Ahí aparecen algunos títulos. 3 lecciones sobre algunos progresos recientes en física matemática. Lecciones de la teoría de ecuaciones integrales e integrodifferenciales. Para 1905 es senador de la República. Y en la década de los 20 participó en la fundación de la Unión Matemática Italiana y el Consejo Nacional Italiano de Investigación. En 1923 es presidente de la Comisión Internacional para el Estudio Científico del Mar Mediterráneo. Para estos tiempos, a sus 65 años, ya gozaba de una gran reputación como matemático, tenía un gran prestigio. Para estos años, un zoólogo, Umberto de Ancona, italiano también, estaba interesado en estudiar los datos que había recabado, que se tenían, de 1910 a 1923, de las pesquerías de Trieste, Venecia y Fiumín. Nos vamos a la siguiente transparencia. Entonces, en estas décadas, entre el 20 y 30, 1920 y tantos, 1930 y tantos, Volterra construyó la primera teoría sistemática de la dinámica de poblaciones. Otro dato de él es que es el único matemático en ser conferencista plenario en 4 congresos internacionales de matemáticas. En 1922 se unió a la oposición contra el régimen fascista de Benito Mussolini, y en 1931 fue parte de los 12 de los 1.250 profesores, 12 de 1.250 profesores que rechazaron el obligado juramento de lealtad al dictador. Es decir, tenía una convicción política antifascista, claramente, lo cual le llevó a padecerlo por enfrentamientos que tuvo con Mussolini. De hecho, estuvo viviendo mucho, a partir de entonces, mucho tiempo fuera. En España un tiempo, en Inglaterra otro tiempo. Y en estos tiempos contribuyó de forma notable al tema central de esta plática. Él dijo, refiriéndose al dictador Mussolini, lo siguiente. Dijo, los imperios mueren, pero los teoremas de Euclides mantienen su juventud para siempre. Entonces, como dije, a partir de este enfrentamiento con Mussolini,
se vio obligado a vivir fuera de Italia por un periodo largo. Regresó a Roma un poco antes de morir. Entonces nos vamos a la siguiente transparencia, la cual empiezo con una cita del propio Volterra y de la forma como se vio involucrado en el estudio de las pesquerías. Y de paso, esta cita también nos da una lección de la forma como proceder para elaborar un modelo matemático. Dice, me gustaría presentar unos cuantos estudios sobre la coexistencia de especies en el mismo hábitat. Normalmente ellas compiten por las mismas fuentes de alimento, o bien una de ellas se come a la otra. Sin embargo, también pueden ayudarse una a la otra. A fin de acercarse matemáticamente a la cuestión, es conveniente empezar con hipótesis, las cuales, aunque empezando de la realidad, dan una imagen aproximada de esta. La representación, al menos para empezar, será gruesa, pero al mismo tiempo simple. Uno puede tratarla analíticamente y verificar cuantitativamente o aún cualitativamente si los resultados están de acuerdo con las observaciones. Para facilitar el análisis es conveniente representar esquemáticamente el fenómeno, aislando aquellos factores que uno desea examinar, suponiendo que solo ellos actúan. Esta cita es una lección maravillosa de cómo proceder matemáticamente para estudiar un fenómeno, un proceso. Bien, me aparto un poquito de la presentación de él y vamos a hacer una presentación, digamos, en términos más recientes. Nos vamos a la siguiente transparencia, donde planteo las premisas en forma sistemática, ¿no? Todas las premisas. Premisa 1. Ambas poblaciones son homogéneas, es decir, se ignora algún tipo de estructura, por ejemplo, de sexo o edad en ellas. Premisa 2. En ausencia de depredadores, la población de presas tiene suficientes recursos y crece siguiendo un modelo de Malthus, es decir, crece exponencialmente si no hay depredadores. Premisa 3. La población de presas es el único alimento de los depredadores, por lo que si no hay presas, la población de depredadores decrece malthusianamente. Premisa 4. Los encuentros entre individuos presa e individuos depredadores son igualmente probables y resultan en beneficio para los depredadores y en perjuicio para las presas. Vean la premisa 4. O sea, la premisa 4 lo que nos está diciendo es que el encuentro entre individuos presa e individuos depredadores es igualmente probable. Y el resultado de estos encuentros es perjuicio para las presas, beneficio para los depredadores. Hagan un recuerdo rápido con las reacciones químicas en la versión microscópica. Para que se produzca una molécula del producto, se requiere que las sustancias reaccionantes, moléculas de las sustancias reaccionantes, choquen, pero además que choquen, lo hagan con suficiente energía. Esa es la energía de activación. Entonces, realmente lo que a nivel microscópico, digamos, en el caso de sustancias se ve como choque entre moléculas por energía apropiada para producir una molécula de producto, a nivel macroscópico se ve como producto de las concentraciones, en el caso de reacciones químicas. Si nos vamos aquí en el caso de poblaciones, realmente ese choque es encuentro entre individuos presa e individuos depredadores. Entonces, eso quiere decir que si uno está interesado en cuantificar la razón de encuentros entre individuos presa e individuos depredadores, eso a nivel macroscópico, una medida de ello es el producto de sus respectivas densidades. Y entonces, esos encuentros son benéficos para los depredadores, pero son perjudiciales para las presas. Vean, premisa 4, ley de acción de masas. Dicho explícitamente o no explícitamente, aceptado o no, ahí está. Y bueno, lo que hace la premisa 5 es simplemente
decirlo explícitamente, la razón de encuentros es proporcional al producto algebraico de las densidades poblacionales. En la ley de acción de masas es proporcional al producto de las concentraciones a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico es proporcional a la razón de encuentros. Entonces, con estas premisas, planteemos el modelo matemático que yo le voy a llamar modelo clásico de presa-depredador en la siguiente transparencia. Entonces, si denotamos por X de T a la densidad de presas y a Y de T la densidad de depredadores, pensando que estas son funciones diferenciables para todo tiempo, entonces el sistema 15, que ahí aparece, es un sistema autónomo, no lineal, captura las premisas que acabamos de plantear. Vean el sistema 15, compárenlo con la reducción que hicimos de la reacción de Lotka cuando supusimos que tanto A como B eran constantes. Vean, matemáticamente son el mismo. Los contextos diferentes, pero a los ojos de un matemático que va en pos de la generalidad, de lo común, de lo que es común, matemáticamente son del mismo sistema. Y los parámetros que aquí aparecen, A, B, C y D, son positivos. Y aquí cito de nueva cuenta a Volterra para su interpretación. A y C representan la razón de nacimiento y muerte de las dos especies, mientras B mide la susceptibilidad de la especie presa a la depredación y D mide la habilidad de depredación de esta especie. Las constantes B y D son la proporción de encuentros perjudiciales para la presa y la correspondiente de encuentros benéficos para los depredadores. Cita textual de Volterra. Bien, entonces estamos ante un sistema no lineal, el 15, y en general los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, pues la búsqueda de soluciones explícitas para ellos es nada más que un sueño, es un buen deseo, no una realidad. Entonces, cuando uno tiene sistemas autónomos no lineales, uno puede estudiar las propiedades de las soluciones, aunque no las tenga uno explícitamente, o bien recurrir a soluciones numéricas, y con frecuencia estos dos enfoques son complementarios. Entonces, lo que les voy a presentar aquí en una primera fase es el estudio de carácter cualitativo del sistema 15, en forma resumida. Entonces, nos vamos a la siguiente transparencia. Y bueno, lo que podemos ver es que el sistema 15 tiene dos puntos de equilibrio, un equilibrio positivo, que denotaré es C sobre D, A sobre B, y los voy a denotar como X estrella y Y estrella. Y el origen. El análisis lineal de este sistema arroja el siguiente resultado. Recuerden que el análisis lineal se basa en obtener la matriz de Jacobi del campo vectorial y en este caso evaluarla en cada uno de los puntos de equilibrio. Entonces, si lo hacemos eso en el punto o en el origen, uno concluye que el origen es punto silla, mientras que P, el punto de equilibrio positivo, es centro. Esto quiere decir que localmente alrededor del origen las trayectorias en el cuadrante positivo se ven como ramas de hipérbolas. Y en una vecindad de P estrella se ven como elipses, básicamente, ¿no? Ahora bien, pero un análisis de carácter lineal local no es suficiente para tener la dinámica en regiones grandes. Y no lo es en particular cuando los puntos de equilibrio, como es el punto de equilibrio positivo, es un centro donde la parte real de los valores propios de la matriz de Jacobi es cero. Cuando eso ocurre, se dice que el punto de equilibrio es no hiperbólico. Y entonces, la dinámica local del sistema no lineal no se sigue de la dinámica local del sistema lineal que lo aproxima. Esto en general, aunque hay sistemas para los cuales sí. Por suerte, este es de esos. Bien, entonces el primer gran resultado respecto a este sistema es el teorema 1 que ahí aparece.
la que le llamaremos ley de periodicidad. Y dice lo siguiente: si X0 y Y0 están en R2 más, es cualquier condición, entonces la solución del sistema 15 que parte del punto X0 y Y0 es periódica en el tiempo. Cualquiera que sea la condición inicial en el primer cuadrante positivo. Fíjense. Ajá. En particular, si estamos muy cerca del punto de equilibrio, es periódica y la traza de esa solución son parecidas a elipses. Eso quiere decir que en la vecindad de P estrella, básicamente el sistema de ecuaciones diferenciales es uno del tipo del que describe el oscilador armónico en física. Bien, la demostración de este teorema se hace por etapas. Entonces, ahí están las etapas. La etapa 1 es el sistema 15 se transforma en otro que es hamiltoniano y que le es equivalente al 15. Y se obtiene explícitamente el hamiltoniano. Paso 2. Se regresa a las variables originales y se muestra que la H transformada, regresó, es primera integral del sistema original del 15. Paso 3. Por ser hamiltoniano, las curvas de nivel de H parametrizadas por el tiempo coinciden con las trayectorias del sistema. Paso 4. Se muestra que las curvas de nivel de H son óvalos. De hecho, cerca de P estrella son elipses y lejos de P estrella son óvalos deformados. Entonces, ahí están los 4 pasos esenciales de la demostración del teorema 1. No voy a hacer todos los detalles, voy a hacer algunos representativos. Entonces nos vamos a la siguiente transparencia. Entonces, para transformar el sistema 15, vamos a introducir esta transformación de R2 más en R2, tal que a cada pareja XY de R2 más le asociemos la pareja UV, definidas como está ahí con esta regla de correspondencia. Logaritmo natural de X sobre X estrella, coma, logaritmo natural de Y sobre Y estrella. Entonces eso lo que hace es transformar el primer cuadrante del plano XY, eso extenderlo a todo el plano V, excepto sobre los ejes coordenados donde los logaritmos no están definidos. Bien, hecha esta transformación y notando que esa transformación es invertible, está en términos de funciones que son invertibles, los logaritmos son monótonos crecientes, son invertibles. Entonces uno escribe el sistema transformado en términos de U y V, como está en la expresión 16. Entonces tenemos el sistema 15, bajo la transformación que acabo de definir, se transforma en el sistema 16. ¿Sale? Que sigue siendo no lineal. Ahora sí que lo no lineal es de él, no se lo quita nadie. Sigue siendo no lineal, aunque lo hayamos transformado. ¿Sale? Entonces, un primer resultado aquí es que la función que está ahí en la 17, la expresión 17, vean, por favor. La expresión 17, CE a la U menos CU más AE a la B menos AV, es primera integral del sistema 16. Si esa primera integral lo regresamos y la expresamos en términos de X y Y, se expresa como la 18. Y entonces, la 18 resulta ser primera integral del sistema 15. Que sea primera integral, lo que quiere decir es que si consideramos una solución cualquiera y evaluamos H a lo largo de esa solución, el valor de H a lo largo de la solución es constante. Si cambiamos de solución y evaluamos H sobre esta nueva solución, el valor de H sigue siendo constante, otra constante. ¿Sale? Eso dice la proposición 6. Y la siguiente transparencia empieza con la proposición 17. Lo que dice el sistema, la proposición 7 es que el sistema 16 es hamiltoniano. Es decir, se escribe como aparece en el sistema 19. Es decir, la derivada de U respecto a T como menos la parcial de H respecto a B y la derivada de B respecto al tiempo o la parcial de H respecto a U.
Eso, que se escriba, que exista H de clase C1, tal que el sistema se escriba como está en 19, eso quiere decir que el sistema sea hamiltoniano. Entonces, realmente lo que hemos hecho es transformar el sistema 15 en otro, que es hamiltoniano, y cuyo hamiltoniano conocemos explícitamente. Y mediante el cambio de variables de regreso, conocemos una primera integral del sistema 15 original. En fin, le seguimos. En la proposición 8, lo que dice es que los sistemas 15 y el 20 que ahí aparece, vean el 20 por favor. La diferencia entre el 15 y el 20 es que en el 20 las partes derechas las dividimos, las multiplicamos por 1 entre x, y, ambas partes. Y entonces se cancela la x en el primero y queda solo dividido entre y. Se queda y en el segundo y queda todo dividido entre y. Y entonces los sistemas 15 y el 20 son equivalentes en R2 más. Más aún, el sistema 20 es hamiltoniano. Y el hamiltoniano es como el que vimos arriba. Ajá. ¿Estamos? Es en términos de x y logaritmo natural de x y logaritmo natural de y. ¿Estamos? Entonces, vamos a la siguiente transparencia. Esta empieza con la proposición 9. Y lo que dice la proposición 9 es que si tú conoces una primera integral y le sumas una constante, esa nueva función sigue siendo primera integral. Entonces, lo que dice es que b definida como el hamiltoniano que teníamos antes, menos ese mismo hamiltoniano, pero al lado en el punto de equilibrio, sigue siendo hamiltoniano. Ajá. Es decir, es primera integral del sistema 15. Básicamente lo que hacemos al restarle h tilde en x estrella y estrella es hacer que esa función alcance su mínimo justamente en el punto de equilibrio positivo y que analíticamente toma la forma 22 que ahí aparece. Véanla con cuidado, por favor. Tiene dos términos, uno que depende solo de x, otro que depende solo de y. X menos x estrella, logaritmo natural de x sobre x estrella y lo correspondiente para y. Y esta función, la 22, tiene las siguientes propiedades geométricas, bueno, algebraicas, se anula solo en el punto de equilibrio y es positiva para todo punto que no sea el de equilibrio y que esté en el primer cuadrante positivo. De hecho, tiene un mínimo absoluto en el punto de equilibrio. ¿Estamos? Y estamos en los antecedentes de conectar con el trabajo central de otro gran matemático. Ahorita vemos. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hemos hecho hasta acá? La consecuencia uno es que la gráfica de V de XY tiene el aspecto de una vasija deformada, cuyo mínimo, que vale 0, lo tiene en X estrella y estrella. Consecuencia 2. Por ser B de XY primera integral del sistema 15, las curvas de nivel de B de XY igual a constante coinciden con las trayectorias de 15. Consecuencia 3. Las curvas de nivel, una para cada condición inicial de X0 y Y0, son cerradas y tiene como centro, entre comillas, el punto de equilibrio X estrella y estrella. Guarden estas características geométricas de la función 22, por favor. Nos vamos a la siguiente transparencia. En ella aparece la imagen geométrica de la función 22. Aparece como el tazoncito coloreado si estamos muy cerca del punto de equilibrio positivo. El mínimo del tazoncito, que correspondería como el equivalente al mínimo de energía potencial, es el mínimo de la función B. Y ese es exactamente, coincide con el punto de equilibrio que en la imagen de la derecha aparece con una crucecita. Ajá. Y los óvalos que aparecen en la imagen de la derecha
si estamos muy cerca del origen, son parecidos a una elipse, son esencialmente como una elipse, y si nos vamos alejando, esos óvalos se van deformando. Equivalentemente, eso corresponde a que la gráfica de la función 22 para regiones, para puntos lejos del equilibrio, deja de tener esa imagen tan bonita, la que está coloreada ahí, y se va deformando, se va alargando hacia un lado y achatándose del lado izquierdo y alargándose del otro. Pero la característica de ser una vasija deformada la sigue manteniendo. Y entonces, desde el punto de vista dinámico, en el plano fase del sistema 15, esto corresponde a que, dada una condición inicial, la trayectoria que sigue el sistema es una trayectoria cerrada y que se va deformando, como ya lo acabamos de indicar. Y correspondiente a cada trayectoria cerrada, eso corresponde en el espacio de las soluciones a comportamientos periódicos tanto de presas como de predadores. Las funciones periódicas que aparecen ahí en azul y en rojo es solución correspondiente a condiciones iniciales muy cercanas al punto de equilibrio. Vean, básicamente son senos cosenos. Eso solamente es posible si la trayectoria correspondiente es del tipo de una elipse. Ajá. Entonces, si uno toma una condición inicial más alejada del punto de equilibrio, entonces sigue siendo la trayectoria cerrada, un óvalo deformado, y el correspondiente comportamiento periódico de la densidad de presas y de los depredadores se ve aumentado en amplitud y alejado de ser seno-coseno. Vean ustedes que en el comportamiento periódico de las funciones seno-coseno, bueno, más o menos seno-coseno que aparecen ahí, hay un desfasamiento entre presas y depredadores. Y eso solamente se entiende así. Es decir, si hay una disminución de presas, tienen menos comida los depredadores, por lo cual disminuye su densidad. Si disminuye la densidad de depredadores, las presas se reponen y empieza a aumentar. Pero al aumentar las presas, los depredadores tienen más alimento, empieza a aumentar también. Y así se van, ¿no? Entonces, este fue un primer gran resultado de Vito Volterra a propósito del sistema de presa-depredador. Nos vamos a la siguiente transparencia. Hizo otros análisis, lo que él le llamó la ley de conservación de los promedios. Y lo que dice es, este resultado, expresado en forma de teorema, el 2, dice: los promedios de las densidades poblacionales de las presas y de los depredadores son independientes del tamaño inicial y calculados en un promedio T mayúscula. Los promedios son 1 sobre T mayúscula, la integral de 0 a T de x de T de T, igual a C sobre D. C sobre D es la abscisa del punto de equilibrio positivo. Es decir, que en promedio las presas oscilan alrededor de su punto de equilibrio, de su equilibrio. Y lo correspondiente para Y, lo que aparece enseguida. Otro resultado que obtuvo Vito Volterra es el teorema 3, lo que le llamó la ley de perturbación de los promedios. Y dice: si ambas poblaciones son cosechadas a una razón proporcional a sus respectivas densidades, el promedio de las presas aumenta y el de los depredadores disminuye. Fíjense, si se extrae el recurso, si se extraen ambas poblaciones con razón proporcional a las presas, la primera, y razón proporcional a los depredadores, la segunda, el resultado es que las presas aumenten y los depredadores disminuyan. Eso es algo muy interesante. De esto, aquí hay más implicaciones acerca del control a través de medios naturales, de poblaciones, pero ya no comento más. Me voy hacia la siguiente transparencia, poniendo aquí algunas críticas que se hicieron al sistema 15. Vean, en el sistema 15, la razón de consumo de presas es BXY, es la razón de consumo de presas por parte de los depredadores. Luego, si dividimos entre Y, B de X es la razón de consumo de presas por unidad de depredador.
Y lo que el sistema 15 dice es que esta magnitud crece proporcionalmente a la densidad de presas. Es decir, cuantos más presas haya, la razón de consumo de presas por unidad de depredador aumenta. Esto es lo que se llama atáscate ahora que hay lodo. Eso puede ser hasta físicamente imposible. O sea, no es posible que cuantas más presas haya, siempre los depredadores tengan más capacidad de consumir. Entonces, esta crítica fue superada proponiendo que la razón de presas por unidad de depredador fuese una de estas formas, como aparece en la primera función f de x ahí, que básicamente lo que dice es que la razón de consumo de presas por unidad de depredador aumenta, es función creciente, pero tiene una asíntota horizontal, indicando que hay un límite para el consumo de presas por unidad de depredador. O bien la siguiente expresión, la f que aparece ahí. Eso es una función monótona creciente, llega a un máximo y después decrece. Eso decrecería. Eso quiere decir que a bajas densidades los depredadores consumen presas hasta llegar a su máximo, después de lo cual ya como que se hartan y entonces la velocidad de consumo de presas disminuye, tendiendo a una horizontal cuando X es muy grande. Entonces, esa crítica ha sido superada proponiendo este par de razones de consumo. Y esas se conocen en la literatura como respuestas funcionales de Holling. Otra crítica que se hizo del sistema 15 es que no es estructuralmente estable. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que una pequeña perturbación no lineal le modifica cualitativamente su dinámica. Por ejemplo, vean el sistema 23. Ahí le agregamos un término epsilon x cuadrada, que sería equivalente a suponer que las presas compiten entre ellas por un recurso. Aunque sea pequeña la competencia, la dinámica del sistema 23 es cualitativamente distinta a la dinámica del sistema 15. De hecho, el equilibrio positivo ahora del sistema 23 es un atractor global en el primer cuadrante positivo. Y por lo tanto, el sistema 15 y el 23, no 21 como dice ahí, hay un error, el 15 y el 23 no son topológicamente equivalentes en R2+. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a decir que si nos fijamos en el conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos en el plano, entonces un punto en ese conjunto es un sistema. Vamos a decir que ese sistema es estructuralmente estable si dada una vecindad centrada en ese punto, todos los sistemas que queden en esa vecindad son topológicamente equivalentes al punto central. Si eso ocurre, el sistema es estructuralmente estable. Bueno, con la novedad, jóvenes, que el sistema 15 no es estructuralmente estable. Falta que una mosca pase, dígase una perturbación no lineal por pequeña que sea, y su dinámica se destruye. Entonces, bueno, vámonos hacia la siguiente transparencia, hacia generalizaciones, como todo matemático va en pos de la generalidad. Entonces, reescribamos en forma más general los sistemas que el 15 y el 23 que acabamos de ver son casos particulares del 24 que aquí aparece. Fíjense que en el sistema 24 que aquí aparece, dependiendo de los signos que tengan los términos A11, A12, etcétera, el sistema 24 los contiene a los anteriores y otros, dependiendo del signo que tengan estos parámetros. Por ejemplo, si los 4 son negativos, las A11, las A y J con I y J de 1 a 2, si los 4 son negativos, entonces el sistema 4 describe una interacción de competencia, pero que exhibe los dos tipos de competencia, tanto entre la especie, entre las especies y entre los individuos de la propia especie, lo que se llama competencia
intraespecífica entre individuos de la misma especie y entre las especies, interespecífica. Entonces, ahí está incluida la competencia. Si A12 y A21 son positivas, A12 y A21 son positivas, es decir, los términos cruzados, los términos de interacción, entonces quiere decir que ambas poblaciones se ayudan. En ese caso diremos que 24 describe una interacción de tipo mutualista. Mientras que si A12 es negativa y A21 es positiva, entonces 24 describe una interacción de tipo presa-depredador, como la que vimos anteriormente. Con esta breve explicación, vayámonos de forma rápida a la siguiente transparencia, donde ya que las relaciones de tipo competencia y de tipo depredación son muy comunes en los libros, me voy a centrar de forma rápida para describir la dinámica del mutualismo en los sistemas de Lotka-Volterra, así se les llaman ahora. Sistema 25 es un típico de mutualismo. Entonces estamos pensando que las alfa 1,2 y la alfa 1,2 y la alfa 2,1 son positivas ambas. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que se puede ver es que dependiendo cómo sean qué relación haya entre las alfas, se da origen a varias dinámicas, donde también influye el cómo sean las Ks y las Rs que ahí aparecen. Aquí yo lo voy a dar en forma muy rápida, esquemática. Primer caso, mutualismo facultativo, donde el producto de las alfas es menor que 1. Aquí ambas poblaciones coexisten y a la larga las densidades tienden a un valor constante. Si este producto es menor que 1. Si el producto es mayor que 1, lo que se llama mutualismo facultativo, caso 2, aquí ambas densidades poblacionales aumentan sin tener cota. Esta es una forma de beneficiarse mutuamente que no reconoce límite. Por ello, Robert May, un ecólogo matemático, un biólogo matemático muy importante, describió esta dinámica como una orgía de beneficios mutuos. A la siguiente transparencia está el retrato fase en los dos casos anteriores. En particular, la segunda, la que ahí se ve, es en el plano XY de la especie 1 y la especie 2. Y como pueden ver, el campo vectorial es tal que las trayectorias apuntan de manera que X y Y crecen sin límite. Esta es la orgía de los mutuos beneficios a los que se refería Robert May. Entonces nos vamos a la siguiente transparencia, caso 3. Si este producto es menor que 1, entonces aquí el beneficio mutuo que obtienen las poblaciones no es suficientemente alto como para compensar la mortalidad. Esto debido a los valores de R1 y R2 que cada una de ellas tiene. Las trayectorias tienden al origen, implicando que las dos poblaciones se extinguen. Este es un resultado devastador para las dos poblaciones mutualistas. Se benefician, pero el beneficio no es tan grande como para reponerse de la tasa de mortalidad. Mientras que, y ahí está la dinámica puesta, ¿no? El caso 4 es cuando este producto es mayor que 1 y los otros coeficientes son apropiados. En este caso aparecen cosas muy interesantes. Caso 4. Aquí existe una separatriz tal que todas las trayectorias que empiezan por debajo de ella tienden al origen, implicando que la extinción de ambas poblaciones, mientras que todas las trayectorias que empiecen por arriba de la separatriz evolucionan de tal manera que ambas densidades crecen sin límite. Ese sería el escenario de la orgía de los mutuos beneficios. Si la condición inicial está sobre la separatriz, entonces las dos poblaciones coexisten tendiendo a un valor constante, que es el equilibrio. Y ahí está la dinámica representada. Justamente por arriba de la separatriz, ahí se ve el punto de equilibrio en rojo. Ahí justamente llegan la variedad estable, y esa es la que separa la región de la orgía de los mutuos beneficios versus la extinción de ambas poblaciones. ¿Vale? Bien,
Pues vayámonos, dejemos el caso de los beneficios mutuos y vayamos a hacer un ejercicio que hacen los matemáticos, que es el de generalización. Y vamos a, en esta idea, introducimos la siguiente definición. Entonces, consideramos un punto de equilibrio de un sistema autónomo y consideremos una función de Rn en R. Si phi es solución del sistema anterior y B satisface lo siguiente. 1. Que B se anule solo en el equilibrio y B sea positiva para toda solución que no sea la de equilibrio. Es decir, que sea positiva definida. Propiedad 2. Que la derivada de B a lo largo de las soluciones del sistema, que se expresa como el gradiente de B multiplicado escalarmente por el vector tangente a las trayectorias, si es menor o igual que 0, es decir, sea seminegativa definida, entonces a la función B le vamos a llamar función de Lyapunov débil del sistema en cuestión. Y si en vez de la propiedad 2 pedimos que B sea negativa definida, eso quiere decir que la derivada se anule solo en el equilibrio y fuera del equilibrio sea negativa estricta, entonces a esa función le vamos a llamar función de Lyapunov fuerte. Aquí está el otro gran matemático que les decía hace un momento. Es Lyapunov, justamente en su estabilidad del movimiento. Y entonces a propósito de este concepto, se tiene un gran teorema, el teorema de estabilidad de Lyapunov, que se conoce, y este enfoque se conoce como segundo método de Lyapunov. Y lo que dice es que si X estrella es punto de equilibrio del sistema y el sistema tiene una función de Lyapunov débil, entonces X estrella es punto de equilibrio estable, solamente estable. Mientras que si ese sistema y ese equilibrio tiene una función de Lyapunov fuerte, entonces el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Y si la región donde está definida D, la función de Lyapunov, es suficientemente grande, entonces el punto de equilibrio es un atractor global. Entonces, fíjense lo que les comenté de Volterra y sus constantes de movimiento, sus primeras integrales, el hamiltoniano, etcétera, caen en este escenario perfectamente de Lyapunov. En términos geométricos, la siguiente transparencia, por favor. La siguiente transparencia está dicho en forma gráfica, cómo es B. ¿Cómo es B? Entonces, como decíamos, es el aspecto geométrico de una vasija. Y si nos fijamos en las curvas de nivel de B y evaluamos el campo vectorial en algún punto sobre la curva de nivel, si el ángulo formado entre el gradiente de B y el vector tangente a las trayectorias es mayor de 90 grados y eso se cumple para toda curva de nivel, entonces la gráfica de la función B en forma de vasija es una función de Lyapunov fuerte. Creo que la gráfica es muy ilustrativa. O sea, básicamente lo que está diciendo es que el campo vectorial va empujando paulatinamente a las trayectorias del sistema hacia la parte más baja, hacia el mínimo, que es el punto de equilibrio. Siguiendo esta idea, vámonos a enunciar el siguiente resultado, que es, ya transitamos desde los tiempos de Vito Volterra a los tiempos de un biólogo matemático australiano, Go, en 1977. En 1977, Go demostró el siguiente resultado. Consideremos un punto de equilibrio positivo del sistema de Lotka-Volterra, ya en general, fíjense, sistema 26, para n poblaciones en interacción. Y lo que demostró Go dice lo siguiente: si existe una matriz C diagonal positiva, tal que CA más A transpuesta C, A es la matriz de coeficientes del sistema de Lotka-Volterra,
tal que esta matriz sea negativa definida, entonces el punto de equilibrio positivo es atractor bloque sistema 26. Y como ustedes se podrán imaginar, pues la demostración se basa solamente en probar que este sistema 26 y correspondiente al punto de equilibrio tiene una función de Lyapunov fuerte. Y esa función de Lyapunov fuerte es la que está abajito de la demostración, que si ven es la generalización de las constantes de movimiento que se obtienen del sistema básico de Lotka-Volterra y que la fuimos modificando de forma apropiada para que esa función tenga un mínimo en el punto de equilibrio positivo y sea una función positiva definida y su derivada sea negativa definida. Fíjense, hasta acá llegaron los destellos de Vito Volterra. Pero también este método, el método de Lyapunov, ha sido muy socorrido para el estudio de la estabilidad en sistemas en epidemiología. Tengo la impresión que un colega nuestro, debe ser, ¿cómo se llama? Pepeda Vargas, expuso, tengo la impresión, porque lo conozco, conozco sus trabajos, habrá expuesto algo de este estilo en el contexto de epidemiología, utilizando funciones de Lyapunov que provienen de modificaciones, de generalizaciones de las constantes de movimiento de Vito Volterra. Y bueno, pues con este resultado cierro la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay alguna pregunta o comentario, pues creo que tenemos algún tiempo para ello. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Puedes Sí. apagar tu sesión de ¿Puedes apagar tu Facebook? sesión de Facebook? Hay una repetición. Una repetición. Ahí ya se me escucha bien. Ya. Ahí ya se me escucha bien. Bueno, Se oye eco. Se oye eco. Es que creo que hay otra persona con el micrófono encendido. Creo que hay otra persona con el micrófono encendido. Jesús dice ahí. ¿Ahora sí se me escucha bien? Ahora sí ya no se escucha el eco. Ok, genial. Bien, mi pregunta va relacionada a que con estos tiempos de pandemia y demás, yo vi que ustedes en México generaron un modelo epidemiológico, no sé qué tan oficial sea, pero pues yo lo vi en una página que parecía ser fiable. Era un modelo de unas 13, 14 ecuaciones diferenciales, quizás un poco más, ¿cierto? Y mi pregunta es relacionada al hecho de que, claro, sistemas con tantas ecuaciones diferenciales son propensas al caos, ¿no? Me gustaría saber de pronto
qué tipo de técnicas o qué tipo de estrategias son las que se deben utilizar o se deben usar para evitar o llevar, digamos, de buena forma este tipo de fenómenos a la hora de, digamos, estudiar pues, estos comportamientos. Bien, mira, no conozco el sistema de ecuaciones diferenciales al que te refieres. Sé que colegas matemáticos mexicanos han estado trabajando de forma muy intensa desde el inicio prácticamente de la pandemia. Creo que hay un modelo que le llaman algo así como AMA, o debe ser, sí, AMA, debe ser de Antonio, Marcos, AMAC, o algo así, ANC, ¿qué será? Que son de Antonio Capella, Marcos Capistrán y Cristian. Ellos han estado trabajando de forma muy cercana con las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia. No sé si el modelo a que te refieres es de ellos o de alguien más. Realmente no conozco del de Toño Capella, solo conozco los resultados, no el modelo mismo. Y el lot de este otro que te refieres, supongo, no lo conozco. Y tienes toda la razón del mundo. En el enfoque de ecuaciones diferenciales ordinarias, a partir de dimensión 3, de ahí para el real, de ahí para adelante, la probabilidad de encontrarte comportamientos caóticos es grande. Y en particular, esto tiene que ver con que para dimensiones mayor o igual a 3, no existe el equivalente a un teorema de Poincaré-Bendixson válido para sistemas planos, que nos dice la dinámica completita de todos los sistemas en el plano, de los sistemas bien portados, ¿no?, para los cuales se vale el teorema de existencia y unicidad. Entonces, seguramente sistemas de dimensión mayor y con cantidad de parámetros, debe haber comportamientos que puedan caracterizarse como caóticos, pero no conozco el sistema al que te refieres. Ok, está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se puede preguntar por aquí? ¿Alguien dice? Te envío una pregunta a tu WhatsApp. Ah, ya. Alguien preguntó lo siguiente. Dice, en el caso del modelo químico, X y Y son reactivos que podemos considerar de la misma naturaleza. Pero en el caso de depredador-presa, hay una jerarquía que no sé cómo se puede expresar. Pregunta, ¿eso no se puede considerar para hacer el símil entre ambos modelos? A mí me parece que el símil está en la naturaleza matemática, por un lado. Y por otro lado, que si uno mide densidades poblacionales, eso corresponde, en el caso de las sustancias, a concentración de sustancias. Y entonces, haciendo ese símil, es completamente análogo, los sistemas son el mismo matemáticamente y por tanto verse bajo la misma óptica, tal cual. La jerarquía, acá en el caso de poblaciones, la jerarquía quizá te refieres a que uno depreda al otro.
En el caso de las sustancias, lo que podemos, eso que en poblaciones se ve como depredación, en el caso de las sustancias correspondería a que inhibe la producción de la otra, o bien favorece la producción de la segunda. O inhibición o activación o favorecer. Vamos, en cinética química sería inhibe la producción de una sustancia y favorece la producción de la otra. En el caso de poblaciones, estableciendo esta analogía, es uno consume a los depredadores consumen a las presas y el resultado de eso es perjuicio para las presas y beneficio para los depredadores. Ahí está, ahí está el símil absoluto. Activar, inhibir, favorecer la creación, la producción o inhibir la producción química. Consumir presas, favorecer crecimiento de depredadores. Creo que ahí está el símil tal cual. Entonces, a los ojos de la matemática, por eso resultan ser exactamente el mismo problema. Creo que alguien más preguntó. Fabiola. Hola, Fabiola. En el sistema de mutualismo obligado, si se sale de la separatriz, a ver, voy a colectivizar la pregunta, dice, en el sistema de mutualismo obligado, si se sale de la separatriz, ¿se consideraría un equilibrio inestable? Desde el punto de vista matemático, según el modelo, cuando estamos fuera de la separatriz hay dos opciones, ¿verdad? Si estamos fuera de la separatriz, o bien un crecimiento ilimitado de ambas poblaciones, o bien la extinción de ambas. Entonces, en el caso de la extinción, bueno, queda claro, estamos por debajo de la separatriz, entonces todas las trayectorias se van al origen. Si estamos por arriba, se van, cuando t tiende a infinito. Eso formalmente, matemáticamente, lo diríamos como que el infinito es un atractor del sistema, dicho en términos matemáticos. Es decir, las trayectorias se van a infinito cuando t aumenta considerablemente. Y podríamos decir que entonces el infinito es el atractor global para estas trayectorias, las que parten por arriba de la separatriz. Creo que contesté la pregunta. A ver si creo que hay alguien más. Leonardo. Retomando el tema del caos, ¿cómo puedo encontrar un conjunto de valores para los cuales un sistema de ecuaciones diferenciales puede existir caos? Fíjate, hay sistemas relativamente sencillos que exhiben comportamiento caótico con dimensión 3. Típicamente el sistema de Lorentz, por ejemplo, que como sabemos el sistema de Lorentz proviene de una gran simplificación a un modelo para describir el movimiento convectivo de la atmósfera, cuya finalidad era originalmente para describir el clima, para predecir el clima. Bajo una serie de reducciones se lleva a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, donde aparecen un par de parámetros, y para un juego apropiado de parámetros, el sistema exhibe un atractor que tiene la forma de una mariposita, ¿verdad? Hay dos puntos de equilibrio por ahí simétricamente colocados, y las trayectorias oscilan de forma errática, digamos, no es exactamente errática, de uno en otro. Y entonces eso da por resultado que el sistema exhibe un comportamiento caótico conocido como el efecto mariposa. Y mariposa porque el atractor tiene el aspecto de las alas de una mariposa. También ya en modelos de tipo poblacional hay sistemas de Lotka-Volterra de dimensión 3
que tienen comportamiento caótico. Esto se encuentra en la literatura, yo creo que son resultados por ahí como de 2002 o algo así debe ser. Ahorita no recuerdo, creo que el matemático que publicó estos resultados es, no sé si chino, se me hace que sí. Pero sí hay, entonces, sistemas de Lotka-Volterra de dimensión 3, los hay que exhiben comportamiento caótico. Creo que ya respondí a esta pregunta. A ver, después... Abdul Reyes, ¿por qué se hace la transformación directamente a través del hamiltoniano y no del lagrangiano? Supongo que a lo que te refieres es, a ver, no sé si interpreto adecuadamente. La transformación que hicimos es del plano en el plano y toma el sistema de presa-depredador clásico en las variables v, y ese es hamiltoniano. Que sea hamiltoniano, el hamiltoniano, si uno extiende un poquito la interpretación de este hamiltoniano, también se puede interpretar en términos de la energía contenida en el sistema. Porque recuerden, la forma de ese hamiltoniano para el sistema transformado es de la forma x menos x estrella menos x estrella logaritmo natural de x entre x estrella. Vean que el primer término es x menos x estrella, es decir, qué tanto difiere x de su equilibrio, digamos. Sí, ¿verdad? Eso dice el primer término. Y el siguiente es un término del tipo logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x estrella. De nueva cuenta es qué tanto difiere x de su equilibrio, pero medido en escala logarítmica. Entonces, ese hamiltoniano lo podemos interpretar como que es la suma de energías, digamos, ¿no? Energías, para cuando el término lineal es dominante, es la medida directa tal cual, x menos x estrella. Cuando el término logarítmico es dominante, entonces en escala logarítmica, ¿qué tanto difiere x de su equilibrio? Ajá. Entonces es la interpretación de una energía, como que es la energía contenida en el sistema, digamos, ¿no? En el ecosistema. Ahora, en el caso del lagrangiano, ahí es diferente. No es una suma de energías, ¿verdad? Formalmente es la diferencia entre energía cinética y energía potencial. Es diferente. Y el sistema no se expresa de forma hamiltoniana como v punto la parcial menos la parcial de h respecto de b, v punto igual a la parcial de h respecto a u. Con el lagrangiano no se expresa así. O sea, el ser hamiltoniano es algo muy importante. ¿Vale? A ver, ¿alguien más? Ah, caramba, no entiendo. Aquí esta pregunta dice, ¿cómo definieron elementos? No sé qué elemento se refiere. Ya, ok, sí, dice, es que la pregunta de Kevin Gutiérrez dice, ¿cómo definieron elementos? No sé qué sea. Gema, buenas tardes, Gema. Pregunta, ¿cuál es el significado de los parámetros alfas en la generalización de Lyapunov en el contexto poblacional?
A ver, en el modelo clásico de presa depredador, aparecen dos sumandos. Uno que es en términos de X y tiene como factor, creo que debe ser D, y otro, el término de Y, que tiene como factor a C. C representa la tasa de mortalidad de los depredadores y D representa la tasa de beneficio de los depredadores al consumir presas. Ahí está el significado ecológico de los términos. En esa función de Lyapunov, que para el sistema de presa-depredador clásico resulta ser una función de Lyapunov débil. ¿Estamos? Gema, sí, creo que eso responde a tu pregunta. Ya en el caso general, para sistemas de Lotka-Volterra en general, recuerda, la condición dice, si existe una matriz C tal que CA más A transpuesta C sea negativa definida, dice, si existe. Lo que se ha visto para casos particulares es que se ha construido esa matriz C diagonal positiva y los elementos de la diagonal quedan expresados en términos de los parámetros del sistema de Lotka-Volterra. Esos trabajos fueron un poquito posteriores al de Go del 97. Bien, pues si no hay más preguntas, entonces pues quedan cordialmente invitados todos para reunirnos el próximo jueves. Recuerden, el próximo jueves estará dedicado a hacer una revisión también de tipo histórico de unos modelos clásicos muy sencillos relativamente, que han sido fundamento para la construcción de modelos más elaborados en epidemiología. Entonces, el próximo jueves así va a ser y quiero hacer también una presentación atendiendo al enfoque histórico. A mí me parece que poner en perspectiva histórico los temas le queda a uno un sabor más preciso y exacto de qué es exactamente lo que los clásicos se referían cuando construyeron sus modelos y tomar ideas para, modificando adecuadamente, introducir ingredientes de novedad actualizados, digamos, pero me parece importante hacer este recuento de tipo histórico, incluso para decirlo en sus propios términos, me parece a mí muy importante. Entonces, lo que haré en la próxima sesión es hacer una revisión de un modelo clásico sobre malaria que propuso Ronald Ross. Y luego, en la segunda parte, una revisión rápida de los modelos clásicos de Kermack y McKendrick, que es el modelo SIR, que es el caballito de batalla de inicio de muchos de los modelos de epidemiología en el enfoque de ecuaciones diferenciales, porque este no es el único enfoque. Hay otros enfoques para estudiar las epidemias. Pero bueno, pues cada quien estudia lo que le queda cerca del corazón. Y a mí lo que me queda cerca del corazón son las ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso lo hago de esta manera. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves a las 12. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, Faustino. Sí.